Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, como todos los sábados a esta hora, el encuentro con los temas de la seguridad social, con la búsqueda de la mejor calidad de vida para todos ustedes. Está Jorge en los controles. Ya Gustavo Arrey, el informador, nos dejó con todos los detalles de lo que pasa en Uruguay y en el mundo. El tiempo se presenta pesadote, ¿no? Está bravo, ¿no? Veranillo San Juan, no sé cómo se llama, pero lo cierto es que la temperatura no es la habitual para esta estación. Pero bueno, ya que está de Yapa hay que disfrutarla, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque esos cambios bruscos de temperatura complican y mucho, sobre todo la gente de la tercera edad. Vamos a tener hoy de todo, ¿no? Absolutamente de todo, y temas de actualidad, temas que importan y mucho, créanme. Pero antes les cuento rapidito las vías de comunicación que tiene Caminante, que todos ustedes tienen ante cualquier tipo de dudas que tengan. Por ejemplo, pueden enviar un WhatsApp, escribir un WhatsApp al 099-215270, 099-215270. El teléfono del quinto piso de la Secretaría de Sisto Amaro es el 2-400-0151, internos 2910 al 2918, reitero, 400-0151, internos 2910 y 2918. El correo electrónico es secretariadir.sistoamaro@bps.gov.uy. Facebook también, facebook.com/rjp.bps, y en Twitter también, twitter.com/bps-erjp. Decíamos hoy una cantidad de temas para compartir, ¿no? Y para comenzar este programa, como todos los sábados, ya está en línea Sisto Amaro. Tito, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Aquí en medio, como tú bien lo decías, de este llamado Veranillo de San Juan. Exactamente. Que ha pasado un día excepcional como ayer, pero que seguramente hay que tener mucho cuidado con una temperatura que seguramente va a comenzar a bajar y una situación bastante complicada. Tito, hay una cantidad de temas para poder conversar contigo, pero hay uno que es la verdad que nos puso muy contentos porque habla de el reconocimiento. Y a esta altura, estos mimos al alma vienen muy bien, pero son mimos y son reconocimientos que se ganan mediante el esfuerzo, el trabajo, esa cristalinidad, honorabilidad que siempre se ha tenido en una trayectoria, en una carrera brillante. Creo que está bueno este destaque, el que te han hecho a ti, por ejemplo, ¿no? Que fuiste designado a la Junta de Cuidados por el Banco de Previsión Social, y eso nos parece muy importante, primero por lo que significa en sí, ¿no? La representación, y segundo porque, bueno, reitero, es un mimo al alma a un laburo que has hecho, que venís haciendo durante muchísimos años. Sí, nosotros que en primer lugar queremos ser justos, venimos planteando, lo hacemos públicamente y lo hicimos también en el marco de las reuniones de directorios y otras que tenemos en el marco de la dirección del Banco de Previsión Social, de que no teníamos comisión de vivienda, de que no habíamos accedido a responsabilidades en representación del banco. Los radioescuchas nos han escuchado en esta dirección. Tenemos que ser justos, tenemos que decir que el directorio del Banco de Previsión Social, por unanimidad, nos designó como representantes del BPS en la Comisión Integral de Cuidados. Esto es una deferencia que realmente nos enorgullece mucho, pero es fundamentalmente una enorme responsabilidad que
ya comenzamos a asumir en una reunión presencial el jueves próximo pasado, donde allí pudimos ya conocer a quienes son nuestros compañeros integrantes de la Junta Nacional de Cuidados. El objetivo es clarísimo, es la conducción del sistema, y se integra, que fue quien nos dio la bienvenida y dejó un informe con lineamientos generales de las políticas a seguir construyendo para acercar un mejor sistema de cuidado, Martín Lema, que es el actual ministro del MIDES. Está integrada entonces por él, está la Administración Nacional de Salud Pública, nosotros, Banco de Previsión Social, el BPS, está el Congreso de Intendentes, el Instituto, está presente el Congreso de Intendentes, el Instituto Nacional de Entes del Uruguay, están los ministros de Economía y Finanza, de Educación y Cultura, y de Trabajo y Seguridad Social, y además participa e integra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esto, y de esta manera es que está integrada esta Junta Nacional de Cuidados, a la cual desde el jueves próximo pasado se integra el Banco de Representación el Banco de Previsión Social, el BPS, y su representante nombrado por unanimidad del directorio seremos nosotros. Será un enorme orgullo para los jubilados y pensionistas del país estar trabajando codo con codo, ayudando a construir esas políticas que tienen como referencia la gente, los ciudadanos que en estos casos tienen dificultades de distinta índole, en el cual necesitan que el Estado, que todos los uruguayos aportemos para que puedan tener una vida digna y sobre todo incluirse en el conjunto de nuestra sociedad. Esta nueva responsabilidad entonces estamos trabajando mucho en ella, y simplemente queremos plantear que esta Junta Nacional de Cuidados tiene como objetivo y responsabilidad la conducción del sistema, pero que además está integrada con un comité consultivo de cuidados en el que participan organizaciones sociales, entre las cuales se encuentra Monaspo, ahí está la compañera Carmen, que naturalmente nos representa formidablemente. O sea que esta nueva responsabilidad la asumimos nosotros como titulares en representación del BPS, y en una suplencia
de quien está al frente del centro de estudios del BPS, gerente Eduardo Méndez. Con él participamos de la reunión y con él trabajaremos a efectos de poder aportar desde el Banco de Previsión Social, en representación de todo el banco, de todo el BPS, lo mejor de nosotros para construir políticas de cuidado. Sin duda, Tito, una responsabilidad muy importante, pero además un desafío, ¿no? Un lugar donde, sin duda, el adulto mayor se va a sentir representado y defendido, además, ¿no? Tito, se viene una movida de la UNASPU la semana que viene, porque, bueno, hay temas que están preocupando. Por ejemplo, poco se está hablando de ese reajuste de las mínimas que se venía dando en julio. Todavía no se sabe nada si se va a dar o no, si el porcentaje. Y esto lleva a que, bueno, la UNASPU se mueva. Naturalmente. Hubo un CDN en el día de ayer. Este tema estuvo planteado como uno de los temas principales en función de una pérdida de poder adquisitivo en función de los resultados de la inflación a diciembre del año pasado y de lo que fue el índice medio de salario, o sea, donde por enésima vez decimos que perdimos poder adquisitivo, porque si la inflación fue 9.41 y el aumento fue de apenas 7.58, perdimos casi 2 puntos de poder adquisitivo. Pero eso fue en enero. Hemos seguido perdiendo poder adquisitivo y ahora, en el mes de julio, nosotros desde hace más de 10 años percibimos un aumento adicional para las jubilaciones más sumergidas, o sea, para el sector más vulnerable de jubilados y de pensionistas. Y eso ha permitido que la jubilación mínima no estuviera en 7.500, en 8.000 pesos, y hoy esté en 14.853. ¿Esto resuelve el tema? No lo resuelve. Pero estos aumentos adicionales mejoraron, como termino de mostrar, el monto de mujeres, de hombres que trabajaron 30 años y a veces más. Y esos aumentos adicionales que tendían a llevar mayor equidad entre este sector de jubilados y pensionistas, este mes de julio, por primera vez en los últimos 13, 14 años, no aparece. Se ha hecho un planteamiento al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social. Se ha llevado un documento fundamentando la necesidad de este aumento adicional a los jubilados y pensionistas de menores ingresos. No hemos tenido una sola respuesta. Estos plazos, además, ya estamos con un invierno que está exigiendo que tengamos mejor alimentación, que tengamos mejor abrigo, que tengamos condiciones para calentar el rancho, para vivir medianamente, dignamente. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar que haya una respuesta del gobierno? Ayer, el CEN de UNASPU decidió que el próximo jueves 14 a las 11 de la mañana
nos juntamos en la Plaza Independencia. Llegamos jubilados de todos los lugares. Ahí, en Plaza Independencia, nos concentramos. Está una nota elaborada al presidente de la República solicitándole una entrevista para ver estos temas, que estos sí son de urgente consideración para atender los ingresos de ciudadanos, lo dije, mujeres, hombres, que trabajaron 30 años, a veces más, y por distintas circunstancias ahora tienen esas prestaciones de hambre. Y esto tiene que ser atendido, y entonces convocamos a todos los jubilados y pensionistas que el jueves que viene, yendo con tapaboca, teniendo, y ahí va a estar ONASPO asistiendo con alcohol en gel, tomando las distancias que los protocolos exigen, estemos en la Plaza Independencia a las 11 de la mañana. Jueves próximo, 11 de la mañana, Plaza Independencia. Allí estaremos jubilados y pensionistas reclamando no solo por el aumento a la jubilación mínima, sino también por los programas de vivienda, por la reactivación de la Operación Milagro, el Plan Ibirapitán, los temas que hacen a los tickets, a las órdenes paramédicos que se pagan en las mutualistas para pelear por todo el programa reivindicativo de los jubilados y pensionistas. La cita es entonces para el próximo jueves 11 de la mañana en la Plaza Independencia. Tito, por hoy muchas gracias. Vamos a estar en contacto más adelante porque, bueno, después de 7:30 vamos a estar junto a Gabriel, nuestro compañero Gabriel Regalado, el economista, representante de la ONASPU en la comisión de expertos que analizó y sigue ahora en el Parlamento la reforma de la Seguridad Social, y con Ariel Ferrari, ¿no? Con dos temas, Tito, fundamentales, como es el Consejo de Salarios y la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? El costo de vida. Es situaciones a atender, y lo primero es informar con mucha claridad al colectivo de jubilados y pensionistas. Un abrazo, Tito. Grande. Arriba. Nos vemos. Estimados, son las 7:23. Vamos a escuchar ahora el material que todos los sábados nos proporciona Juan Maciel, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Atlántida. Esta vez estuvo con otro dirigente de la ONASPU, Juan La Rosa. Gracias. Como venimos hablando todos estos días anteriores, estamos en contacto con Juan La Rosa para hablar sobre lo que es los candidatos a la interna de ONASPU para poder presentarse a aspirar a ser directores del DPS en representación de los jubilados. Juan, buenas tardes, placer de estar contigo, y cuéntanos cuál es el motivo y el por qué querés llegar al directorio del DPS. Bueno, buenas tardes a todos, por la oportunidad que me brindan, y bueno, yo creo que es un hecho relevante la elección de los candidatos para directores obreros dentro de la ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados, que es la que agrupa la mayor cantidad de jubilados y pensionistas del país, y sus organizaciones, y creemos que estos 30 años que ha estado la ONASPU
en el directorio del BPS, Sí. Que ha permitido un conjunto de cosas que le han dado gran relevancia para los jubilados y pensionistas, y que además siempre con los reclamos, con las reivindicaciones a través de la lucha, buscando las mejores condiciones de vida digna para los jubilados y pensionistas. Nosotros queremos estar, porque siempre estuvimos en contacto con la gente, Sí. no solo a nivel gremial, en la industria frigorífica, sí, con todos los gremios, y sino también en la Caja de Compensaciones, siendo director obrero de la Caja de Compensaciones de la industria frigorífica del interior, que eso también era la defensa de los derechos de los trabajadores ante las arbitrariedades de los frigoríficos del interior, que en aquel entonces eran tremendas, ¿no? Además, integré la Comisión de Seguridad Social del PCNT desde 1966, desde el año que empezó a funcionar la ley, la SAFAP, la ley de AFAP. Nosotros con el compañero Murro, con el querido doctor Bruni, y con un conjunto de compañeros, Ariel Herrera, inclusive todo, empezamos, compañeros de los gremios, empezamos a trabajar para una ley alternativa, ¿no? Que fue la ley alternativa que se votó en el 2008, ¿no? Ya sabemos, no voy a mencionar cuáles eran las condiciones que nos ofrecían la SAFAP y que nos ofrecen, ¿no? Y entonces nosotros entendíamos que había que cambiar la seguridad social, y que hay que cambiarla, ¿no? Pero cambiarla para bien de los jubilados y pensionistas, para bien de sus derechos, como es la vivienda, como son las jubilaciones dignas, el poder de compra, que permitan poder de compra, y todas las mejoras que tienen que ver con la seguridad social, con los derechos de los jubilados y pensionistas y con la seguridad social. Esos son los motivos por los cuales entendés que sería oportuno que llegaras a ser director en el en representación de NASPU. Por supuesto. Entonces, sí, en representación de ONASPU siempre, ¿no? Que es nuestra organización. Y también tenemos que bregar por una seguridad social, como decía, de condiciones dignas de vivienda, salario, poder de compra, y bueno, y porque todas las reivindicaciones que nuestra organización, nosotros, junto con las asociaciones y nuestra asociación también, Ajupifrica, venimos peleando contra el Poder Ejecutivo, y acá no estamos mirando eligiendo gobiernos para pelear, sino que ante cualquier gobierno que se presente y que no nos dé las garantías suficientes a los jubilados y pensionistas, vamos a estar en la lucha para tratar de conseguirla a través del diálogo, a través de la movilización, a través de las distintas condiciones que se requieran pacíficamente para poder obtener esos derechos. Tú fuiste trabajador del frigorífico Comargen, en Las Piedras, ¿no? Yo trabajé en varios lugares de los frigoríficos, ¿no? Trabajé en el puerto, cargando carne en la bodega Los Barcos, estibando carne en la bodega Los Barcos, en el hangar 10 del puerto, que es donde se depositaba la carne. Después trabajé en el frigorífico Carrasco, en el Modelo, con el Carrasco y con el Canelones. Después trabajé en el Comargen cuando el Comargen se inauguró el 3 de noviembre de 1966. Y yo comencé el 5 de diciembre de 1966. Bueno,
Eso es lo que te lleva a fundar la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Industria Frigorífica y Afines de Canelones. Efectivamente, porque eso y las arbitrariedades cometidas no solo por la patronal, sino por la dictadura, porque en aquel entonces echaron infinidad de trabajadores en el periodo de la dictadura, el griego Angelopoulos, ¿no? Que tenía como respaldo, a Jorgito Valle en aquel entonces, ¿no? Que cada vez que había un conflicto o había una huelga o había un reclamo, allá aparecía para respaldar, que don Jorge era buenísimo, pero lo cierto es que las condiciones de trabajo que teníamos y los salarios eran lamentables, porque en Montevideo habían leyes que amparaban a los trabajadores de la industria frigorífica y se suponía que esas leyes tenían que abarcar a toda la industria del país. Sin embargo, en este caso en el interior, en este caso en Canelones, Las Piedras, ahí, era una tierra de nadie, hacían lo que querían y si no le gustaba bien y echaban gente como, así nomás, porque sí nomás, no le gustaba, afuera y bailando. Juan, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué actividades desarrolla la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Industria Frigorífica y Afines de Canelones actualmente? Bueno, la actividad que realiza es, estamos trabajando por WhatsApp, estamos trabajando por Facebook, y también visitamos a compañeros, y hacemos algunas reuniones, al aire libre, cumpliendo con el protocolo. Tenemos 450 afiliados, y bueno, trabajamos con las tablets, trabajamos con todo el periodo de las tablets, trabajamos con manualidades, o sea, trabajos manuales, con todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que cumplíamos, y hoy por hoy estamos edificando nuestro local, que le falta muy poco para terminar, y estamos ahí viendo para poder empezar a funcionar en ese local. ¿Dónde están construyendo? Es en la calle Elías Regules, 405, frente a la criolla Elías Regules. Claro. Que ese ahí fue un lugar emblemático, que era donde figuraba el sindicato de los trabajadores de Comargen y Cruz del Sur, que dicho sea de paso fue emblemático, histórico, porque enfrentamos la dictadura en el periodo dictatorial y la huelga general. Conozco el lugar por haber trabajado en Las Piedras muchos años. Sí, yo sé, sí, porque tú estabas en la radio X47, Canelones en el éter. Y entonces, bueno, ese local hoy por hoy lo tenemos en comodato por 30 años y bueno, y estamos haciendo eso y aspiramos a hacer el salón, la sala de actos para hacer el teatro, cine, etcétera, todas las actividades que permiten hacer a los jubilados y pensionistas. Entonces, un placer realmente haber podido conversar contigo en el día de hoy. Lamentablemente el tiempo en radio es tirano, ya se nos ha volado el tiempo que teníamos para hablar. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los jubilados y pensionistas y a las asociaciones de la UNASPU, y bueno, estaremos siempre al pie del cañón luchando en conjunto para llevar adelante nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas. Muchas gracias, Juan La Rosa. Nosotros venimos a los estudios de Radio Carve en Montevideo. Adelante ustedes. Seguimos compartiendo Caminante por Carve. Nos separan 23 minutos de las 8 de la mañana.
Momento de entrar en contacto con el economista Gabriel Regalado. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día, Néstor, y buen día con toda la audiencia. Por otro lado, también el gusto de estar recibiendo a Ariel Ferrari. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días, audiencia. Buen día, Gabriel, Néstor. Un gusto y, bueno, compartiendo esta mañana con ustedes como hacemos habitualmente. Bueno, con dos temas que son realmente muy importantes, ¿no? Que yo creo que, a ver, son del momento, son de afectación inmediata, ahora y en el futuro, ¿no? Consejo de salarios y la pérdida de poder adquisitivo. Ustedes mandan, compañeros, por dónde quieren arrancar. Bueno, Néstor, yo creo que, a ver, si bien es cierto, son dos temas, pero que están muy concatenados, que tiene que ver uno con el otro. Uh-huh. Y bueno, hoy no está Uruguay, pero termina la Copa América, entonces voy a poner una introducción de fútbol. ¿Hoy somos todos Messi o No sé. Yo solo quiero que gane el Uruguay y no estamos, así que disfrutaré esperando que haya buen fútbol, pero el tipo la dejó picando, como está hablando cuando habló de la próxima movilización del jueves 15, el próximo jueves, que convoca una ASPU por la plataforma, pero en particular por el ajuste mínimo. Yo creo que ahí está expresado claramente cuando nos dice, bueno, nos dieron un aumento el 1 de enero para recuperar lo que habíamos perdido el año anterior, porque así son los aumentos, volver a comparar lo que estábamos comprando, porque como hay inflación, yo cada mes voy comprando menos, pero resulta que nos dieron de menos, un 1,88, nos dieron de menos. Entonces, fue el año puente ese que en julio, producto de la pandemia, priorizando el empleo, aunque se perdieron 60.000 y 100.000 uruguayos entraron más en situación de pobreza, creo que las consecuencias no fueron satisfactorias de lo que pasó y, bueno, llegamos a julio, donde se terminó ese año puente, donde deben convocarse a los consejos de salario. Además coincide que el 1 de julio tiene que haber un aumento diferencial, que esa es la razón de la movilización, porque es insuficiente el porcentaje, aunque los anteriores 15 años siempre fue por encima de la inflación, aunque sea 0,3 más, pero siempre fue por encima de la inflación. Lo que ha crecido la jubilación mínima ha sido insuficiente. Y por eso hay que seguir insistiendo, hay que seguir empujando que sea importante el porcentaje que el 1 de julio se den, porque además son cerca de 160.000 personas. Entonces se convocan los consejos de salario y el miércoles próximo pasado, en el Consejo Superior de Salario, ahí está el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y el PICNT, el gobierno presenta sus pautas. Bueno, son complejas, son difíciles de explicar en dos palabras, pero tenemos la fortuna de que, bueno, tenemos a Gabriel Regalado, compañero economista, joven, que maneja muy bien estos temas y que, bueno, y que con él, y ya le doy el pase a él, siguiendo hablando de fútbol, de que, bueno, ¿cómo se visualiza? ¿Qué está pasando cuando empezamos a analizar algunas cosas que hoy no cerrarán todavía, no serán definitivas, que nos dejan dudas, no solo porque hay que seguir profundizando, porque algunas tienen que ver con el futuro y el futuro es incierto? Entonces, Gabriel, tu opinión es bien importante, ¿no? Sí, bueno, como decía Ariel, creo que un punto de partida para entender a dónde estamos y incluso para evaluar las propuestas que ha hecho ahora el Poder Ejecutivo es un poco entender la realidad del último tiempo, ¿no? Él lo mencionaba bien, digamos, el aumento que hubo en enero de este año fue insuficiente para mantener el poder de compra de los jubilados y pensionistas. Y había, por lo tanto, mucha expectativa de lo que pudiera pasar a partir de julio, en dos aspectos. Por un lado, en la medida de que pudiese existir un correctivo
a ese periodo puente que mencionaba Ariel, que estaba pautado, y que si, bueno, nosotros veníamos anunciando hace meses que iba a ser 0%, y efectivamente fue 0%, digamos. Hay un montón de grupos de actividad que no iban a, no tendrían aumento de salario en julio si fuera solamente a través de ese correctivo. Y el segundo elemento era, bueno, la convocatoria a esta 9ª ronda del Consejo de Salario, y ver luego de la convocatoria cuáles eran las pautas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha reiterado en varias instancias que la voluntad era reconocer la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores y los jubilados y comenzar la recuperación a partir del 2022. ¿Sí? Eso había sido un discurso insistente, digamos. Pero bueno, eso había que acompañarlo con las características que tuviera esta pauta. ¿Sí? Que lo primero que conviene señalar, que como decía Ariel, digamos, todavía no se puede hacer quizás una evaluación final, porque esta pauta se presenta al Consejo Superior Tripartito y, digamos, entra a la negociación, ¿no? Se inicia la negociación con esta pauta, que bueno, las cámaras empresariales tendrán su visión, el PIT su visión, pero bueno, lo que uno sí ya puede ir viendo es la pauta. Creo que da una orientación acerca de la posición del Poder Ejecutivo y de su voluntad política, digamos, en torno al tema, y nos da un marco sobre el cual pararnos para entender cómo se puede llegar a dar la negociación y qué efectos puede tener. Gabriel, sí. Hubo un tema porque, o dos, de alguna forma interrogantes, preguntas que ya hemos estado compartiendo, pero me parece interesante compartirla con la audiencia. Un tema que nos preocupa, que separe en grupos y califique, por un lado, distintos tamaños de empresas o empresas que han sido afectadas por la pandemia y otras que las consecuencias no han sido tan graves, y por eso diferenciarla también a la hora del ajuste. Creo que acá, cuando si miramos y compartimos, cuando se tomaron medidas de apoyo a las empresas que tenían dificultades por la pandemia, ahí estuvo de alguna forma el Banco de Previsión Social, ahí estuvo cuando se exoneraron de aportes o se subsidiaron de alguna forma para sostener esa fuente de trabajo y mantener el empleo, pero ahora, a la hora de ajustar los salarios en general, podemos tener como políticas diferenciales. Creo que ese tema es uno, y la otra es que al ser una proyección al futuro, es una proyección, si se quiere, optimista, de que la inflación va a seguir bajando, y lo que nos pasó el mes pasado es que, bueno, las proyecciones que había hecho el Poder Ejecutivo de cuánto iba a ser la inflación, de alguna forma se disparó. Es cierto, son 0,76 que hubo, pero está por debajo de los lineamientos que había proyectado el Poder Ejecutivo, el equipo económico, y ahí tenemos el resultado que impacta a veces en la economía, que casi en un mes tuvimos dos ajustes de las tarifas de los combustibles, que impactan no solo en el transporte, en la producción, y que todo eso puede generar una inflación. Y con la nueva decisión de la ley aprobada dentro del marco de la urgente consideración, que bueno, se mira el precio del petróleo y se puede corregir en cualquier momento, no podemos proyectar con certeza qué va a estar pasando en el futuro en cuanto a esa inflación que piensan descendente, para proyectar el salario hacia el futuro y por lo tanto para ver cuánto crece y si eso se traslada, como es por mandato constitucional, a todas las jubilaciones y pensiones, no solo las de RPS, ¿verdad? Exacto. Eso yo creo que son dos temas bien relevantes que plantea Ariel. Uno de ellos, yo creo que también uno se retrotrae un poco quizás a un par de años antes,
en la campaña electoral, quizás es un tema que en algún momento se discutió y pasó un poco desapercibido, si se quiere, cuando se hablaba de, bueno, la continuidad que debían de tener la negociación colectiva, los consejos de salarios. En aquel momento se habló mucho de, permitir esto de que pudiera existir un desenganche, ¿no?, de ciertas empresas. No, eso era una de las cosas que se hablaba, que bueno, que si una empresa o un sector atravesaba actividades, dificultades, en la actividad, problemas de empleo, problemas de competitividad, bueno, que pudiera tener un tratamiento diferencial. O también, otra cosa que también se mencionaba era esa idea de que, bueno, de que no es lo mismo una empresa grande que una empresa mediana, que una empresa chica, que una empresa ubicada en Tarariras, que ubicada en Bichadero o que ubicada en Las Canas, ¿sí? Entonces, esas dos ideas yo creo que vuelven un poco en esta pauta al hacer una primera gran división, digamos, empresas o sectores de actividad que se vieron afectados por la pandemia y empresas unas que se vieron más afectadas y otras que se vieron menos afectadas. Yo quiero hacer una puntualización acá, que es un poco lo que decía Ariel también. Cuando se habla de empresas muy afectadas por la pandemia, hay que hablar de trabajadores y trabajadoras que también se vieron muy afectados por la pandemia. Entonces, creo que también sería una buena señal, dado que ese conjunto de trabajadores se vio muy afectado, no seguirlo afectando, digamos. Así como tampoco sería bueno dejar caer esas empresas, ¿me explico? También entendemos que es necesario sostener el salario de esos trabajadores de esos sectores de actividad que también atraviesan situaciones muy complicadas. Y esos sectores, por ejemplo, los que se entiende que son muy afectados por la pandemia, que acá básicamente estamos hablando del deporte y el turismo, por ejemplo, esos dos sectores de actividad, se plantea un nuevo periodo puente de un año, ¿sí?, del 1 de julio al 30 de junio del año que viene, con un único aumento en enero del año que viene, ¿sí? Julio de este año no tendrían aumento, y en enero del año que viene tendrían un aumento del 3%. Es decir, estos sectores van a perder un importante nivel de poder de compra. Esto con lo que tiene que ver con los trabajadores, y por supuesto, al no tener ajustes este año, eso se va a trasladar al índice medio de salario, que es lo que en definitiva a los jubilados y pensionistas les termina afectando sus ingresos, ¿sí? O sea, los sectores más afectados parecen ser los que tienen una pauta más débil para defender su situación, y hablo en este caso de los trabajadores. Y después hay otro sector, que es el de pequeñas y medianas y microempresas que no se vieron afectados por la pandemia, y ahí también el Poder Ejecutivo divide la pauta en dos, diciendo, bueno, para las microempresas, que son aquellas que tienen menos de 5 trabajadores, definen una pauta, un convenio de 2 años con una pauta de ajustes semestrales, y para las pequeñas, medianas y grandes empresas, una pauta de 2 años también con ajustes semestrales. ¿Cuál es la característica de estos ajustes? Como mencionaba Ariel, son ajustes para cubrir inflación futura y para recuperar parte del poder de compra que, repito, el Poder Ejecutivo reconoce que se perdió en el último año y poco, ¿sí? Entonces, muy básicamente, ¿cómo funciona esto? Es así. El 1 de julio del 2020, que ya pasó, ¿no?, pero digamos, esto se hace retroactivo. La propuesta es aplicar un aumento para estas pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, un aumento que permita cubrir la inflación del segundo semestre del año, es decir, la inflación que el gobierno proyecta que va a haber en este segundo semestre, entre julio y diciembre, y agregarle un componente de recuperación. Cuando hablamos de recuperación decimos un aumento que sea superior a lo que se espera de inflación, como forma de que los salarios empiecen a recuperar parte del poder de compra. Y acá, indudablemente, el primer aspecto que uno puede señalar es el de, bueno,
cuando uno proyecta para adelante lo que puede ser la inflación, puede tener estimaciones que uno entiende pueden ser muy sólidas, pero no deja de ser una proyección y una estimación que se puede ver afectada por varios elementos. Y cuando uno se aleja en el tiempo, por decirlo de alguna manera, más dificultades tiene para obtener una estimación fina. Es decir, si a mí me preguntan cuál va a ser la inflación en los próximos 6 meses, lo puedo estimar con más seguridad que si me preguntan cuál va a ser la inflación entre enero del 2022 y junio del entre enero del 2023 y junio del 2023. Porque tratar de proyectar la inflación que ocurrirá dentro de un año y medio es bien complicado. Y en esta pauta, por ejemplo, una de las cosas que se dice es, bueno, en julio del 2021 un aumento para la inflación del semestre siguiente, en enero del 2022 un aumento para la inflación de los 6 meses siguientes, y así sucesivamente. Y eso tiene un grado de incertidumbre que es difícil, bueno, que en la medida que no se cumpla, dado que son expectativas exigentes, porque como decía Ariel, digamos, se prevén o se esperan inflaciones muy bajas, lo cual hace que el cumplimiento de esa expectativa sea muy exigente, dada la historia de lo que hacía la inflación en Uruguay. Bueno, hay que ver qué pasa si eso no se cumple. Y hay un capítulo ahí que, no sé, Ariel, si vos querías quizás comentarlo, que tiene que ver justamente con, bueno, qué pasa si estas proyecciones de inflación no se cumplen y no puedo recuperar lo que planeo recuperar, ¿no?, al final de un periodo. ¿Estás ahí, Ariel? Sí. Me quedé, decir, porque algo habíamos conversado ya con Gabriel de estos temas y uno lo va estudiando, pero ahora me quedé yo reflexionando de que el 1 de enero del próximo año, del 2022, que debe ser el ajuste general de las facilidades, es una preocupación de si lograremos, ya no estoy hablando de recuperar, sostener lo que viene siendo la pérdida, es lo que va evolucionando la inflación de este año, para volver al nivel que, digamos, tendríamos antes del 1 de enero pasado. Y con esa proyección que nos dice que también va a ser para el aumento para el 2021, en julio y demás, impactará, si yo no me equivoco, en enero del 2022. Por lo tanto, el 23, por lo tanto, si tendrá importancia lo que es la discusión en este Consejo de Salario y las consecuencias que a partir de los resultados que tengan los trabajadores en esa negociación hacia nosotros, jubilados y pensionistas del país, porque va nuestra suerte a la suerte de ellos. Entonces, ahí, bueno, mi pausa, pensando en mi cabeza cómo bueno, la movilización, la participación, la divulgación, la información permanente para poder conocer las razones y el porqué de algunas cosas que nos pasan cuando vamos al almacén, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la carnicería, a la panadería, que, bueno, los 100 pesos de ayer mañana no nos alcanzarán para comprar lo mismo, ¿no, Gabriel? Claro, exacto. Creo que acá hay una cuestión bien importante que es esto que decía Ariel, ¿no? Que, bueno, la gente se preguntará cómo se traduce todo este entramado complejo en su realidad cotidiana. Y lo primero un poco es eso que señalaba Ariel, ¿no? Digamos, en la medida en que en lo que queda este año se logre negociar un ajuste ahora julio de buenas condiciones, eso se va a traducir en un mejor aumento en enero del 2022 para jubilados y pensionistas. ¿Qué se puede ver? Digamos, ya con un poco
mirando la primera impresión de estas pautas, es que el ritmo, ¿sí? Digamos, la idea que nos debería quedar es que el ritmo que plantea el Poder Ejecutivo de recuperación del salario que se perdió, del salario real, ¿sí? El poder de compra del salario que se perdió, es un ritmo por lo menos lento, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el Poder Ejecutivo reconoce que en el último año y poco se perdió casi un 5% del salario real, y en esta ronda de negociación, ¿sí? En este convenio que propone de 2 años, la recuperación de salario que estima es entre 1 y 1,5, 1,6%, ¿sí? Es decir, solo una parte, ¿sí? Diría, en el mejor de los casos, la tercera parte del salario que se perdió en un año y pico. Con lo cual, digamos, es posible prever que, bueno, incluso con un buen ajuste ahora en julio de 2021, va a ser difícil para los jubilados y pensionistas llegar a fin de año y tener en 2022 un aumento que defienda por lo menos el poder de compra que tienen este año, que ya viene afectado por las pérdidas anteriores, ¿tá? Pero la pauta, la primera sensación que me deja es que me deja ciertas dudas de que la recuperación que necesitan los salarios y que se va a traducir después a las jubilaciones, me deja dudas del ritmo al que se va a llevar y de cómo se va a terminar procesando, ¿no? Por lo menos con esta pauta no me queda tan claro ni que la recuperación vaya a ser rápida, ni que vaya a ser efectiva. Bien, se nos ha ido el tiempo, Gabriel, si querés, Ariel, un minutito para redondear esto. Sí, solamente una reflexión, que hablar así, con ajustes hacia adelante, proyectar inflaciones hacia adelante, hace que, me parece que nos puede llevar a que yo pase un año perdiendo capacidad de compra y después vuelva a la situación del año anterior, pero todos los meses que pasé comprando menos, eso no lo recupero. Que esa debe ser un eje también de la discusión, que tendrán los trabajadores del Consejo de Salario, pero que también, sin duda, jubilados y pensionistas, que no participamos directamente en la negociación, pero tenemos que, a través de nuestras acciones, estarán contemplados sin duda en la movilización del próximo jueves, será de que, bueno, si todo este año pasamos perdiendo, no recuperarlo de alguna forma, ¿verdad, Gabriel? Sí, exacto, eso sería lo deseable realmente, pero bueno, en este panorama todavía queda un trecho para asegurar esa situación. Bueno, Gabriel, regalado, ha sido un gusto haber estado una vez contigo más. Bueno, no nos falta la oportunidad, sin duda, sos hombre de la casa. Ariel, vos también, hablar, ¿no? Muchísimas gracias por este sábado y esta información que nos han dado. Sin duda, es un tema para seguir la semana que viene y otras. Sin duda. Abrazo grande, ¿eh? Nosotros nos vamos, el encuentro el próximo sábado a las 7, como nos tiene acostumbrados Tito, ¿no? Como dice él, para seguir haciendo camino al andar. Caminante, no hay camino. Esto fue No estelas en la mar. Caminante.